El sol del desierto ya estaba alto cuando la viuda apache regresó, y su sombra fue lo primero que el polvo reconoció. No fue el sonido de sus pasos ni el crujido de la arena bajo sus sandalias lo que anunció su vuelta, sino ese silencio pesado que solo traen las almas que han sobrevivido a la muerte. Nayeli Red Feather había vuelto, y el mundo que dejó atrás ya no la estaba esperando de la misma forma. Antes de seguir, déjame preguntarte algo desde el corazón. Si tú crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que el amor puede renacer incluso después de la pérdida, regálanos un like, deja un comentario, comparte esta historia, y suscríbete al canal. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Nayeli había desaparecido durante 7 años, tragada por las montañas rojas y los caminos sin nombre del sur. Para algunos, murió junto a su esposo en aquella emboscada injusta. Para otros, simplemente huyó, incapaz de cargar con el peso de la viudez y la maternidad en una tierra que no perdonaba a las mujeres solas. Pero la verdad era más dura y más humana. Nayeli se fue porque quedarse significaba romperse frente a los ojos de su hija pequeña, Tasna, y porque el dolor no le dejaba respirar. Ahora regresaba con el cabello largo, mecido por el viento del mediodía, una pluma blanca enredada en él como promesa antigua, y un corazón que latía con miedo. El viejo rancho de madera seguía en pie, aunque más gastado, como si hubiera envejecido de golpe. Las tablas crujían bajo el sol, y el pozo aún reflejaba el cielo limpio del día. Nayeli se detuvo a unos metros, sintiendo cómo la memoria la golpeaba en el pecho. Allí había reído, llorado, amado. Allí había enterrado a su esposo bajo una piedra sin nombre. Y allí, según los rumores que le llegaron como cuchillos, su hija ahora llamaba padre a otro hombre. El primer golpe no fue ver la casa, sino ver a Tasna. Ya no era la niña de trenzas cortas que Nayeli dejó en brazos de una vecina para huir al monte. Era una muchacha delgada, de mirada firme, que caminaba con paso seguro bajo el sol del mediodía. Nayeli la observó desde lejos, escondida tras un árbol seco, sintiendo cómo el tiempo le robaba el aire. Y entonces lo vio. Un hombre alto, de piel curtida, sombrero gastado y mirada honesta, caminando junto a ella, protegiéndola del sol con su sombra. Tasna le hablaba con naturalidad, con esa confianza que solo se tiene con alguien que ha estado ahí todos los días. Ese hombre se llamaba Esteban Morales, aunque Nayeli aún no lo sabía. Para ella, en ese instante, solo era el otro, el que ocupó el lugar vacío, el que hizo lo que ella no pudo, el que, según sumió, le había robado el amor de su hija. Durante días, Nayeli no se atrevió a acercarse. Observaba desde lejos, bajo el cielo claro del día, viendo cómo la vida seguía sin ella. Veía a Esteban trabajar la tierra, reparar cercas, reír con Tasna. Veía a su hija aprender a montar, ayudar en la cocina. Mirar a ese hombre con respeto y cariño. Cada escena era un puñal, y al mismo tiempo un bálsamo extraño. Tasna estaba viva, estaba bien, estaba creciendo fuerte, pero no gracias a ella. Los recuerdos la asaltaban con la misma fuerza que el sol del mediodía. Recordaba la noche en que todo se rompió, la emboscada, los disparos, la sangre sobre la arena. Recordaba el cuerpo sin vida de su esposo, y el grito de su hija llamándola mientras el mundo se deshacía. Recordaba la decisión imposible de irse para no volverse loca, para sobrevivir. Ahora, entendía el precio de esa huida. El día del encuentro llegó sin aviso. El cielo estaba despejado, el sol en lo más alto, cuando Tasna se dio vuelta y la vio. Nayeli no supo cómo ocurrió, solo sintió esa mirada atravesándola como una flecha. Madre e hija se quedaron quietas, separadas por años de ausencia y por un amor que no se había dicho. Tasna no corrió, no gritó. Caminó despacio, con una mezcla de rabia, curiosidad y dolor en los ojos. Nayeli cayó de rodillas antes de que su hija llegara. No fue un gesto aprendido, fue el peso de la culpa doblándole el cuerpo. El silencio del día lo dijo todo. Tasna la miró desde arriba, y en su rostro no había odio, pero tampoco perdón.
Solo una pregunta muda. ¿Por qué? Nada fue fácil después de eso. Nayeli volvió al rancho, pero no a su lugar. Dormía en una habitación pequeña, casi como invitada. Esteban la observaba con respeto y distancia, consciente de que caminaba sobre una herida abierta. No era un villano, aunque Nayeli quisiera pintarlo así en su mente. Era un hombre que llegó cuando una niña necesitaba a alguien, y que se quedó cuando pudo haberse ido. Los días transcurrían bajo la luz intensa del desierto. Nayeli intentaba acercarse a Tazna, pero cada gesto era torpe, cada palabra parecía llegar tarde. La muchacha escuchaba, ayudaba, compartía el espacio, pero su corazón estaba protegido por un muro silencioso. Para ella, Esteban era el que la enseñó a resistir, el que la cuidó cuando enfermó, el que la acompañó en los días de miedo. Nayeli era la madre que se fue. La tensión crecía con el paso del tiempo. Nayeli luchaba contra los celos, contra la culpa, contra el deseo de huir otra vez. Esteban, por su parte, cargaba con el miedo de ser odiado injustamente. Y Tazna estaba en medio, atrapada entre la sangre y la presencia, entre el pasado y el presente. El cambio comenzó con algo pequeño, casi invisible, como suelen empezar las grandes transformaciones. Un mediodía abrasador. Tazna sufrió un accidente mientras arreglaba una cerca. El alambre le cortó la mano profundamente. Nayeli fue la primera en llegar. No dudó. Presionó la herida. Improvisó un vendaje. Habló con voz firme, mientras el sol caía implacable sobre ellos. En ese momento no fue la madre ausente ni la mujer rota. Fue fuerza, fue cuidado, fue amor puro. Esteban observó en silencio, comprendiendo algo que no había querido aceptar antes. Después de eso, las grietas comenzaron a abrirse. Tazna empezó a mirar a Nayeli de otra manera, con menos dureza, con más preguntas. Nayeli, por primera vez, dejó de justificar su huida y empezó a contar la verdad, el miedo, el dolor, la culpa que nunca la abandonó. No pidió perdón de inmediato, primero pidió ser escuchada. El día seguía siendo protagonista, testigo de cada avance y cada retroceso. Bajo ese sol constante, las heridas salían a la superficie. Hubo discusiones silenciosas, lágrimas contenidas, noches en vela, pero también hubo risas tímidas, historias compartidas, recuerdos reconstruidos. El momento más difícil llegó cuando Tazna preguntó en voz alta lo que todos evitaban: si Nayeli pensaba volver a irse. Esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier reproche. Nayeli entendió que amar no era solo volver, sino quedarse incluso cuando dolía, incluso cuando no había garantías. Esteban, con una honestidad que desarmó a todos, habló con Nayeli una mañana clara. Le dijo que nunca intentó ocupar su lugar, solo llenar un vacío para que una niña no se rompiera. Le confesó que también tenía miedo de perder a Tazna, miedo de ser visto como un usurpador. En ese diálogo sin reproches nació algo nuevo: respeto, comprensión, una alianza inesperada. Poco a poco, la familia comenzó a redefinirse. No como antes, no como Nayeli había soñado, sino como podía ser ahora. Tazna aprendió que el amor no se divide, se multiplica, que tener dos figuras protectoras no traicionaba a nadie, que el abandono dolía, pero el regreso valiente también sanaba. El día en que Tazna tomó la mano de Nayeli frente al rancho, bajo el sol brillante, fue el verdadero regreso. No hubo discursos, solo un gesto sencillo que lo dijo todo. Esteban observó desde unos pasos atrás, con una mezcla de alivio y emoción, entendiendo que su papel no desaparecía, solo cambiaba. Antes de llegar al final, te pedimos algo especial. Comenta una sola palabra que resuma lo que sientes ahora mismo leyendo esta historia. Tu comentario puede ser luz para alguien más. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Nayeli se quedó. Trabajó, aprendió, pidió perdón con acciones. Esteban siguió siendo presencia firme, sin competir, sin reclamar. Y Tazna creció con la certeza de que incluso las historias rotas pueden recomponerse, no volviendo al inicio, sino avanzando con verdad. Si esta historia tocó tu corazón,
Si te hizo pensar en el perdón, en la familia, en las segundas oportunidades, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video. Un like, un comentario, una suscripción, ayudan más de lo que imaginas y permiten que más historias así encuentren su camino. Bajo el sol del mediodía, la viuda Apache no solo volvió, se transformó. Y en ese regreso, imperfecto, lleno de dolor y esperanza, todos aprendieron que el amor verdadero no exige exclusividad, sino valentía para que